Cuando mi hijo murió, creí que lo peor ya había pasado. Hasta que recibí una llamada de su adinerado jefe. He encontrado algo. Ven ahora mismo y no le digas nada a tu nuera. Parece que tú también estás en peligro. Una sola pregunta me atravesó la mente. ¿Qué podía ser tan terrible? Pero cuando entré a la oficina y lo vi con mis propios ojos, me quedé paralizado. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me quedé de pie frente a la ventana de la sala, observando cómo los últimos dolientes se dirigían a sus coches. La taza de café en mi mano se había enfriado hacía más de una hora. La señora Patterson, de la iglesia, abrazó a Leona en la entrada y le susurró algo que hizo que mi nuera asintiera y se secara los ojos con un pañuelo. Una actuación, estaba empezando a darme cuenta. Entonces lo vi, un hombre alto, con una chaqueta de mecánico, de pie más allá de la sombra del portón. Leona se separó de la señora Patterson y avanzó hacia él con determinación. Juntaron las cabezas, incluso desde esa distancia, su lenguaje corporal gritaba intimidad. Él rozó su brazo con la mano. Ella se inclinó hacia él, urgente, intensa. Nada en esa interacción pertenecía a un funeral. Dejé mi taza y me dirigí a la puerta. Para cuando llegué, el hombre había desaparecido por la esquina. Leona se giró, y su rostro cambió de inmediato. El duelo volvió a acomodarse como una máscara que había perfeccionado. ¿Leona? ¿Quién era ese? Lágrimas aparecieron en sus ojos. Lágrimas reales. Oh, solo alguien de la funeraria, confirmando los arreglos finales. No llevaba ropa de funeraria. Un destello de irritación cruzó su rostro antes de desvanecerse. Papá, estoy agotada. ¿Podemos no hacer esto ahora? Lo dejé pasar. 35 años como inspector de incendios me habían enseñado cuándo presionar y cuándo observar. La vi regresar a la casa. El teléfono ya estaba en su mano antes incluso de cruzar la puerta. Las siguientes 2 horas pasaron entre cazuelas y condolencias, pero seguí notando cosas. El teléfono de Leona nunca dejaba su mano. Escribía rápido, los pulgares volando, luego pausaba, leía y borraba lo que había escrito. Volvía a escribir, volvía a borrar. Sus ojos recorrían la habitación para comprobar si alguien la observaba. Nunca me vio observándola desde la entrada de la cocina. Alrededor de las 8, la casa por fin se vació. Leona anunció que subiría a descansar, con la voz espesa de cansancio. Escuché sus pasos arriba, caminando de un lado a otro, luego su voz amortiguada, animada, nada que ver con la viuda destrozada que había interpretado durante el día. Mi teléfono sonó. Nelson Gray, el jefe de Ralph. Señor Crawford, necesito hablar con usted con urgencia. Nelson, si esto es por los gastos del funeral. Me interrumpió, su voz habitual, cálida, ahora tensa y formal. No es sobre dinero. Mañana. 9 de la mañana. Mi oficina. Venga solo. No le diga a Leona que se verá conmigo. No entiendo. Lo entenderá. Solo prométamelo. Es importante. Lo prometí. Las preguntas se multiplicaron en mi mente como chispas sobre hierba seca. No pude dormir. Cerca de la medianoche me encontré en la antigua habitación de Ralph, ahora la habitación de invitados donde Leona guardaba sus interminables bolsas de compras. Me senté en la cama donde mi hijo solía leer cómics y comencé a recordar. 3 meses atrás, Leona de pronto se había vuelto amable. Tras 5 años de distancia educada, empezó a llamarme papá con calidez, preguntando por mi salud, mi jubilación, si había actualizado mi testamento. Solo quiero asegurarme de que estés bien, me dijo, apretándome la mano. Luego vino la conversación del seguro. La escuché presionando a Ralph. Necesitamos seguridad, cariño, ¿y si algo pasa? Tu padre está envejeciendo. Tenemos que pensar en el futuro. Ralph se resistió, pero al final cedió. Siempre cedía con ella. Las discusiones empezaron entonces. Voces altas detrás de puertas cerradas.
el rostro de Ralph demacrarse, los hombros tensos. La noche antes del accidente me llamó. «Papá, ¿podemos hablar? Algo importante». Pero Leona lo interrumpió al fondo. «Cariño, tenemos planes, ¿recuerdas?» Ralph suspiró. «Mañana, papá. Te llamo mañana». Mañana nunca llegó. La luz del amanecer se filtró por la ventana, gris y fría. No me había movido de la cama. En mi regazo estaba mi viejo cuaderno de inspector, lleno de fechas, observaciones, inconsistencias. Mi letra lucía distinta, más firme, más enfocada. El trazo tembloroso del duelo había desaparecido. Miré mi reloj. Faltaban 6 horas para la reunión con Nelson. Fui a mi escritorio y saqué el informe del accidente que había pedido al departamento de policía. Apenas lo había revisado antes, demasiado hundido en el dolor para procesar los detalles. Ahora lo leí con otros ojos. Fallo catastrófico en la línea de freno. Pérdida total de frenado en la Interestatal 10 durante la hora pico matutina. El coche de Ralph se estrelló contra una barrera de concreto a 70 millas por hora. El impacto fue instantáneo, fatal, sin oportunidad alguna. Pero algo no encajaba. Ralph era meticuloso con el mantenimiento del coche. Siempre lo había sido, desde que tenía 16 años y compró su primer cacharro. Busqué el historial de servicio. Ahí estaba. 2 semanas antes del accidente, Ralph había llevado el coche a su taller de siempre. Servicio completo, líquido de frenos nuevo, inspección total. Todo había pasado. Me quedé viendo esa línea hasta que las palabras se difuminaron. Las líneas de freno no se deterioran en 2 semanas. El pensamiento llegó formado, sostenido por mis 3 décadas investigando incendios sospechosos, distinguiendo accidente de incendio provocado. Conocía la premeditación cuando la veía. Sabía distinguir entre mala suerte y sabotaje deliberado. Alguien tocó esos frenos después del servicio. Fui por mi café y me di cuenta de que aún sostenía la taza fría de ayer. Mis manos estaban firmes ahora. No las manos temblorosas de un padre en duelo, sino las manos estables de un investigador con un propósito. Arriba, la alarma de Leona sonó. Escuché cómo se movía, empezando su rutina matutina. En unas horas bajaría con su rostro de viuda, y yo tendría que fingir que aún lo creía. Pero antes necesitaba escuchar lo que Nelson había descubierto. Necesitaba saber qué era lo que mi hijo había intentado decirme. Guardé el informe del accidente en el bolsillo de mi chaqueta. El cuaderno fue al otro. Evidencia, cronología, preguntas. La casa despertaba a mi alrededor, pero yo me sentía completamente solo. Mi hijo estaba muerto. Mi nuera era una desconocida. Y en algún punto entre esos 2 hechos estaba una verdad que no estaba seguro de querer encontrar, pero que iba a encontrar de cualquier manera. Bajé a las 7:30 y encontré a Leona en la cocina preparando el desayuno. Huevos, tostadas, café recién hecho. La escena doméstica perfectamente montada. Me sonrió al verme, pero sus ojos estaban en su teléfono, boca abajo junto a la estufa. «Buenos días, papá. ¿Te ves cansado? ¿Dormiste algo?» «Algo». Serví café, fingiendo normalidad. «Tengo que hacer unos mandados hoy. Bancos, papeleo». Ella levantó la mirada, interesada. «Oh, ¿puedo ayudarte en algo?» «Solo cosas administrativas aburridas. Debería estar de vuelta por la tarde». «Perfecto». Su sonrisa se ensanchó. «Cuando regreses, deberíamos hablar sobre la casa, las finanzas, planear el futuro». «Claro, por la tarde». Se volvió a los huevos, tarareando suavemente. «Prepararé tu cena favorita, estofado». Llevé mi café a la mesa mientras observaba su reflejo en la ventana sobre el fregadero. En cuanto creyó que no la miraba, su rostro se vació. Tomó su teléfono, escribió algo rápido y sonrió. Una sonrisa real, nada parecida a la expresión calculada que usaba conmigo. 20 minutos después salí en reversa del camino de entrada.
En el retrovisor la vi de pie en la ventana, teléfono en la oreja, animada y riendo. Sin rastro de dolor. Gray Construction ocupaba un moderno edificio de vidrio en el distrito financiero de Phoenix. La asistente de Nelson me esperaba en el vestíbulo. Sin cortesías, solo una rápida escolta hasta una sala de conferencias en el tercer piso. Nelson entró 30 segundos después, con el aspecto de alguien que había dormido en su coche. Cerró con llave. Gracias por venir. Lo que voy a mostrarle será difícil. Muéstramelo. Vaciló, la mano sobre una tableta en la mesa. Debí entregarle esto antes. Tenía la esperanza de estar interpretando mal la situación. Nelson. Muéstramelo. Tocó la pantalla y apareció un vídeo. Cámara de seguridad, estacionamiento, fecha de 7 días antes del accidente de Ralph. Mi hijo caminaba junto a su coche, el teléfono pegado al oído. Incluso sin audio, su furia era evidente. Mandíbula apretada, la mano libre gesticulando con fuerza. Nelson ajustó algo y el sonido surgió entre crujidos. La voz de Ralph, tensa y fuerte. Te dije que no, Leona. No voy a vender la casa de mi papá. Es una locura. Él me crió ahí. Silencio. La respuesta de Leona era inaudible, pero el rostro de Ralph se derrumbó como papel al fuego. No me importa el dinero. La familia no se vende. Terminó la llamada y se sentó en su coche durante 10 minutos, la cabeza entre las manos. La grabación continuó, mostrando a mi hijo llorando en un estacionamiento vacío, completamente solo. Nelson detuvo el vídeo. Esto se grabó 7 días antes del accidente. Se me cerró la garganta. Reprodúcelo otra vez. Lo vimos 3 veces más. Cada repetición mostraba nuevos detalles, las manos temblorosas de Ralph. Cómo revisaba su teléfono como esperando otra llamada. La derrota en sus hombros cuando finalmente se marchó. Nelson fue hasta un escritorio y abrió una caja fuerte empotrada. Sacó un sobremanila, gastado en los bordes. Ralph me dejó esto hace 5 semanas. Sus instrucciones fueron específicas. Entregárselo solo si algo le ocurría. No a Leona. Solo a usted. Dentro había estados de cuenta, con transacciones resaltadas en amarillo. $23,000 transferidos en incrementos durante 3 meses desde la cuenta conjunta de Ralph. El destinatario, M. Webb. También había una nota escrita a mano con la letra ordenada de Ralph. Ella dijo que era deuda de tarjetas de crédito. Revisé. No tiene esas tarjetas. ¿A dónde va este dinero? ¿Por qué miente? Debajo, una póliza de seguro de vida. $500,000. Fechada hacía 2 meses. La firma de Ralph lucía forzada, las letras desiguales. Estaba preocupado, dijo Nelson en voz baja. Durante semanas estuvo distraído, estresado. Quería hablar de problemas familiares, pero lo posponía. Luego, el día antes del accidente, programó una reunión conmigo para ese lunes. Me dijo, necesito consejo para proteger a mi padre. Esas fueron sus palabras exactas. No llegó a esa reunión. No, no llegó, respondí. Esparcí los documentos sobre la mesa. Estados de cuenta, la póliza, el informe del accidente. Mi entrenamiento como inspector de incendios se activó. Ese método meticuloso para analizar evidencia que había usado durante décadas. Conectar puntos, establecer cronología, identificar acelerantes. Ralph llevó su coche a servicio completo 15 días antes del accidente, dije, señalando el registro de servicio del informe policial. Líquido de frenos nuevo, inspección completa, todo aprobado. Nelson se inclinó sobre los documentos. Y las líneas de freno no fallan catastróficamente en 2 semanas. No sin una causa. Toqué el informe del accidente. Alguien accedió a ese coche después del servicio. Alguien que sabía exactamente lo que hacía. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Los dos sabíamos lo que estaba insinuando.
Los dos entendíamos sus implicaciones. Nelson me entregó una memoria USB. Todo está aquí. El vídeo, los documentos, copias de todo lo que hay en ese sobre. Me cerró la mano sobre ella. Manténgala a salvo. ¿Qué va a hacer? Preguntó. Miré las fotos de mi hijo, la evidencia de traición desparramada sobre la mesa, la línea del tiempo que apuntaba a un asesinato premeditado. Descubrir exactamente qué pasó. Todo. Cada detalle. Y entonces lo miré a los ojos. Asegurarme de que se haga justicia. De una manera u otra. Nelson asintió lentamente. Ralph era como un hijo para mí también. Lo que necesite, copias, recursos, acceso a lo que sea. Lo tiene. Necesito saber quién es M.B. Webb. Empezaré a investigar. En silencio. Reuní los documentos y los guardé en el sobre. La memoria USB fue a mi bolsillo, junto a mi cuaderno. Evidencia. Pruebas. Propósito. El camino de regreso tomaba 20 minutos, pero no regresé a casa. Frené en el estacionamiento de la biblioteca pública, a 3 cuadras, y me quedé sentado con el motor encendido. Mi teléfono sonó. Leona. Vi su nombre parpadear en la pantalla hasta que la llamada se cortó. 1 minuto después llegó la notificación de voz. La escuché en altavoz. Papá, ¿dónde estás? Tenemos que hablar de la casa y las cosas financieras. ¿Cuándo vas a volver? Su voz era cálida, dulce, preocupada, amorosa. Totalmente falsa. La escuché 2 veces más, buscando grietas en su actuación. No había ninguna. Era buena. Muy buena. Probablemente llevaba meses, tal vez años, ensayando este papel. Saqué mi cuaderno de inspector y abrí una nueva página. Anoté todo lo que sabía, todo lo que debía descubrir. M.B. Webb quedó escrito arriba, subrayado 3 veces. ¿Quién era esa persona que recibía el dinero de mi hijo? ¿Cuál era su conexión con Leona? ¿Cómo encajaba en el plan? Porque era un plan. De eso ya estaba seguro. La póliza de seguro, la presión para vender mi casa, las discusiones, la conveniente falla en los frenos, el momento perfecto. Alguien había matado a mi hijo por dinero. Alguien había calculado su valor y decidido que valía más muerto que vivo. Y ese alguien vivía ahora mismo en mi casa. Probablemente preguntándose dónde estaba yo, quizá impaciente por empezar a gastar su herencia. Mi teléfono volvió a vibrar. Otra llamada de Leona. Dejé que sonara. No estaba listo para volver a casa. No estaba listo para sentarme frente a ella durante la cena y fingir que creía su actuación. No mientras la rabia me ardía detrás de los ojos, fría y enfocada. Abrí el bloc de notas en una página nueva y escribí, registro de investigación. Numeré cada línea, fechando cada entrada, haciéndolo oficial. Esto ya no tenía que ver con el duelo. Esto tenía que ver con pruebas, verdad y, eventualmente, justicia. Encendí el coche y volví a la calle. Pero no conduje hacia casa. No todavía. Primero tenía trabajo que hacer. No volví a casa. Fui directamente a la estación central del Departamento de Policía de Phoenix, en Washington Street. El informe del accidente listaba al detective James Torres como el investigador principal. Necesitaba saber exactamente en qué punto estaba el caso oficial antes de avanzar por mi cuenta. La comisaría olía a café quemado y desinfectante. Torres me recibió en una pequeña sala de entrevistas, con su placa sujeta a un cinturón gastado y una carpeta bajo el brazo. Se veía cansado, del tipo de cansancio que aparece tras haber visto demasiado. Señor Crawford, dijo mientras me estrechaba la mano y señalaba una silla. Lamento mucho su pérdida. Me senté, colocando mi carpeta sobre la mesa entre nosotros. La línea de freno estaba dañada. Su informe lo confirmó. Torres abrió su archivo, hojeando páginas llenas de lenguaje técnico. ¿Dañada? Sí. Una falla catastrófica que provocó la pérdida total del sistema de frenado.
Había hecho revisar los frenos 15 días antes del accidente, dije. Torres suspiró, frotándose los ojos. Lo sé. Vi los registros del servicio, pero probar una manipulación deliberada sin evidencia forense de marcas de herramientas, interferencias químicas o señales claras de sabotaje podría ser cualquier cosa. Restos en la carretera, corrosión, un defecto de fabricación. Usted no cree eso. Lo que yo crea no importa, señor Crawford. Necesito pruebas. Sin ellas, mis manos están atadas. Lo siento. Salí de la comisaría con exactamente lo que esperaba, simpatía, pero ninguna acción. El sistema tenía limitaciones. Yo no. Pasaron 2 días. En casa interpreté el papel del padre afligido mientras mi mente catalogaba cada detalle, cada inconsistencia. Leona continuó con su actuación, trayéndome té, preguntándome por mi día, rodeando poco a poco el tema de la casa como una depredadora paciente. Al tercer día, conduje hasta Esteves Automotive en East Indian School Road. Ralph llevaba años usando ese taller y confiaba plenamente en ellos. El lugar estaba lleno de actividad, el sonido de las pistolas neumáticas y el olor a aceite impregnando el aire. Esteve, el jefe de mecánicos, se limpió las manos en un trapo cuando me presenté. Su rostro se ensombreció. Ralph. Lo siento muchísimo. Era muy buen cliente, siempre puntual, nunca cuestionaba el trabajo. Necesito preguntarle por su último servicio, el trabajo de frenos. La expresión de Esteve cambió. Preocupación, quizá confusión. Déjeme revisar los registros. Me llevó a una oficina desordenada y escribió en un computador antiquísimo. Aquí está, servicio completo del sistema de frenos 15 días antes del accidente. Yo mismo hice el trabajo. Pastillas nuevas, rotores nuevos, purga de líquido. Esos frenos estaban perfectos. ¿Fue la última vez que vio el coche? Esteve siguió desplazándose en la pantalla hasta que se detuvo. En realidad, no. Su esposa lo trajo aproximadamente un mes antes de ese servicio. Dijo que era mantenimiento rutinario, pero Ralph no había programado nada. Lo llamé para confirmar. Se mostró confundido, pero me dijo que hiciera lo que ella pidiera. Mi pulso se aceleró. ¿Qué fecha fue? 28 de noviembre. ¿Por qué? ¿Vino sola? Esteve se reclinó en su silla, pensando. No. Ahora que lo menciona, venía con alguien. Espere. Se levantó y me hizo una seña para que lo siguiera. Conservamos las grabaciones de seguridad durante 90 días. Déjeme revisar. En una pequeña sala de vigilancia, Esteve retrocedió la grabación hasta el 28 de noviembre. Allí estaba el sedán plateado de Leona entrando al estacionamiento. Ella salió del asiento del conductor. Del asiento del pasajero bajó un hombre con overol de mecánico, de unos 30 y tantos, caminar confiado, claramente familiarizado con el entorno. ¿Quién es ese? Pregunté. Esteve se inclinó hacia la pantalla y luego se enderezó de golpe. Ese es Marcus Webb. Solía trabajar aquí hasta que lo despedí hace 3 años. ¿Por qué lo despidió? Trabajo descuidado, especialmente con frenos. Recortaba pasos, usaba piezas de mala calidad. No podía asumir esa responsabilidad. Esteve me miró, comprendiendo de pronto. ¿Por qué está con su nuera? Eso es lo que necesito descubrir. Esteve imprimió capturas de pantalla sin que yo se lo pidiera y me las entregó en un sobremanila. Ralph era buena gente. Si algo le pasó y no fue un accidente. No terminó la frase. No hacía falta. Conduje a casa con el sobre en el asiento del pasajero, el rostro de Marcus Webb congelado en imágenes granuladas. MJ Webb ya no era solo un nombre en estados de cuenta, era una persona. Un mecánico despedido con experiencia en sistemas de frenos que había acompañado a Leona a una cita de mantenimiento que Ralph jamás había programado. Las piezas empezaban a encajar. Esa noche, Leona preparó una cena elaborada. Pollo asado, verduras, pan fresco. Me sirvió agua antes de que la pidiera,
Sonrió con calidez, preguntó por mi día con lo que parecía una preocupación genuina. Luego empezó. Papá, he estado pensando en nuestro futuro, los dos, solos en esta casa tan grande. Cortaba su pollo con precisión sin mirarme. Quizá deberíamos considerar algo más pequeño, más manejable. Podríamos vender, dividir las ganancias, cada uno obtener un buen condominio. Simulé confusión. Esta es mi casa. Ralph creció aquí. Su paciencia se resquebrajó apenas. Ralph ya no está. Debemos ser prácticos con las finanzas. ¿No quieres seguridad para su jubilación? Ya la tengo. ¿Y tú? Dejó su tenedor, se inclinó hacia mí. Esta casa cuesta dinero. Impuestos, reparaciones, servicios. ¿No sería mejor tener ese capital trabajando para usted en lugar de quedar atrapado en una propiedad antigua? Dejé que el silencio se alargara mientras observaba cómo ajustaba su enfoque. Supongo que debería pensarlo. Sonrió. Solo eso pido. Que lo piense. Durante la semana siguiente, la presión aumentó. Aparecieron folletos inmobiliarios en la cocina. Habló del valor de la casa, al menos $380.000, mencionó simplificar, trajo folletos de comunidades para adultos mayores con actividades y personal médico. Se estaba posicionando, interpretando a la devota nuera, mientras maniobraba por la herencia, creyendo que yo estaba demasiado confundido y devastado para notarlo. Una noche, preguntó por mi testamento, con naturalidad, como quien comenta el clima. ¿Ha pensado en actualizar su planificación patrimonial desde la muerte de Ralph? ¿Mi testamento? Removí el azúcar en mi café lentamente. Supongo que debería revisarlo. Puedo ayudarlo, dijo con voz amable. Asegurarme de que todo esté en orden para su tranquilidad. Muy considerada. Lo pensaré. Me tomó la mano, afectuosa. Tómese su tiempo. Estoy aquí para usted, papá. Esa noche, cuando subió a dormir, me senté en la mesa de la cocina con todo extendido frente a mí. Fotos de Marcus Webb, estados de cuenta mostrando $23.000 transferidos, registros del taller con la visita no autorizada, el informe del accidente con la falla en la línea de freno resaltada. La evidencia circunstancial era sólida. El patrón, claro. Pero el detective Torres tenía razón, necesitaba más. Necesitaba pruebas de conspiración. Pruebas de intención. Pruebas que resistieran en un tribunal. Abrí mi computadora y escribí Investigadores Privados Phoenix, Arizona. Si la policía no podía ayudarme, construiría el caso yo mismo. Necesitaba vigilancia, conversaciones grabadas, documentación de la relación entre Leona y Marcus. Necesitaba que ellos mismos se delataran. El reloj marcaba la 1:47 de la madrugada. Mañana empezaría a llamar. Fotografié cada documento, subí todo a una nube segura, creé carpetas con fechas y respaldé el respaldo. Sin suposiciones, solo evidencias. Sobre mi cabeza, la casa crujió cuando Leona se movió en la cama. Dormía plácidamente, quizá soñando con dinero de seguros y ganancias inmobiliarias. Que soñara. Que creyera que estaba ganando. Muy pronto descubriría que la trampa ya se había cerrado. A las 9 de la mañana siguiente, había llamado a 3 agencias de investigación privada. Las 2 primeras sonaban como si trabajaran desde sus autos. La tercera, Chen Investigations, tenía recepcionista profesional y credenciales verificables. Sarah Chen se reunió conmigo en una cafetería en Scottsdale, a 20 minutos de mi casa. Territorio neutral. Llegó exactamente a la hora. 40 y tantos años, ojos agudos, movimientos precisos. Nos sentamos en un rincón lejos de las ventanas. Mencionó vigilancia sobre su nuera, dijo mientras abría una aplicación de notas. ¿Qué debemos documentar? Lo había ensayado. Sospecho que tiene una aventura. Más que eso, creo que pudo estar involucrada en la muerte de mi hijo. Necesito documentación de sus actividades y su relación con un hombre llamado Marcus Webb. Sarah no reaccionó. ¿Plazo?
El que sea necesario, pero necesito resultados en 2 semanas. Retenedor de 2500. Si él la ve regularmente, tendré pruebas en 1 semana. Su voz era firme. Fotos, vídeos si es posible, audio cuando sea legal. Actualizaciones diarias por mensaje de texto. Saqué mi chequera y escribí $2500 sin dudar. Mis ahorros de jubilación habían sido para seguridad. Esta era seguridad, aunque no como la había imaginado. Si están planeando algo, dijo guardando el cheque, hablarán. La gente siempre cree que es más cuidadosa de lo que realmente es. Los siguientes 7 días pusieron a prueba mi paciencia y mi capacidad de actuar. En casa, Leona intensificó su campaña. Trajo a un agente inmobiliario solo para ver la casa. La tasación dio 380.000. Me mostró folletos de comunidades con campos de golf y actividades semanales. Dulce y persistente a la vez, desgastándome como el agua que golpea una roca. Yo interpreté mi papel con cuidado. Supongo que tienes razón sobre el mantenimiento, dije, viendo cómo se iluminaban sus ojos. Este lugar es mucho trabajo para una sola persona. Cada pequeña concesión reforzaba su confianza. Creía que estaba ganando. Los mensajes de Sara llegaban diariamente. Sujeto observado. Reunión confirmada. Misma ubicación. Audio capturado. Al 7º día, volvimos a reunirnos. Sara deslizó un sobregrueso sobre la mesa, seguido de una memoria USB. Sus instintos eran correctos, señor Crawford, dijo con voz baja pero firme. Y es peor que una infidelidad. El informe documentaba 7 reuniones entre Leona y Marcus en el Desert Rose Motel, en Van Buren. Llegaban por separado, se iban juntos. El patrón era consistente, martes y jueves alrededor de las 3 de la tarde. Siempre en la habitación 12. Luego vinieron las fotografías. Leona y Marcus en el estacionamiento, la mano de él en su espalda baja, Leona riendo, relajada, nada que ver con la viuda afligida que fingía en casa. ¿Tiene audio? Pregunté, escuchando mi propia voz como si viniera de lejos. Mejor de lo esperado. Micrófono parabólico desde la ventana del motel. Creían estar seguros. Golpeó suavemente la memoria USB. Todo está aquí. Pero prepárese. Lo que hablan va más allá de una aventura. Pagamos el café, tomé el sobre y caminé hacia mi coche. Me senté en el estacionamiento, abrí la computadora, conecté mis audífonos y escuché. La voz de Marcus apareció primero, áspera, impaciente. Los polis no encontraron nada. Estás limpia. Ahora debes avanzar con el viejo. La respuesta de Leona fue casual, casi divertida. Estoy trabajando en eso. Está empezando a confiar en la idea de vender la casa. Confiar. Solo haz que firme la escritura. Cuando tengas la casa y el dinero del seguro, nos largamos de este lugar. Arizona en febrero es un infierno, de todas formas. Dame 2 semanas. Está viejo, confundido desde que Ralph murió. Firmará cualquier cosa que le ponga enfrente. Escuché inmóvil mientras mi nuera me llamaba el viejo y hablaba de mí como si fuera un obstáculo, no una persona. Ella no estaba de luto. Estaba ejecutando un plan. Un plan que incluía la muerte de Ralph. La grabación continuó, Marcus preguntando por mi testamento, Leona diciendo que también estaba trabajando en eso. Sus risas cuando Marcus sugirió que quizá yo podría tener un accidente si no cooperaba. Mis manos temblaron. Fue el único signo externo de la rabia que me atravesaba. Pero no grité ni golpeé el tablero. En vez de eso pensé, esto es evidencia. Esto es prueba de conspiración. Esto es lo que necesito. Esa tarde conduje a las oficinas legales de Michey & Associates. En el centro de Phoenix había investigado a fondo a Sandra Michey, 15 años especializada en casos de muerte injusta, reputación de litigio agresivo. La consulta costaba $350. Valía cada centavo. Su oficina era moderna, con vista a la ciudad.
Escuchó sin interrumpirme mientras le mostraba todo: el vídeo de Nelson, el sobre de Ralph, las imágenes del taller, el informe de Sarah y las grabaciones. Revisó cada pieza de manera meticulosa. Finalmente, dijo: «Señor Crawford, tiene una evidencia circunstancial muy fuerte de conspiración para cometer asesinato y de una conspiración activa para defraudarlo. Pero los tribunales de Arizona requieren pruebas claras en casos civiles de muerte injusta». «¿Qué significa eso?» «Que necesitamos más. O una condena penal, que parece improbable según el detective, o pruebas adicionales que demuestren premeditación e intención. Necesitamos que admitan explícitamente su participación en la muerte de Ralph». «¿Y las grabaciones?» «Muestran conspiración para defraudarlo, sin duda. Hablan de manipulación y robo. Pero no confiesan el asesinato. Mencionan que la policía no encontró nada, lo cual podría significar muchas cosas». Sandra se inclinó hacia adelante. «La buena noticia es que ellos creen que ya ganaron. Eso los hace descuidados. Si les da suficiente cuerda, quizás se ahorquen solos». Lo comprendí al instante. Necesitaba más confesiones. Para obtenerlas, debía parecer aún más vulnerable. Sandra delineó la estrategia: seguir cediendo, actuar confundido, abrumado. Si ella presionaba más, revelaría más. La gente comete errores cuando cree que ya triunfó. Esa noche volví a casa. Leona me esperaba con cena y vino, una botella cara que Ralph había guardado para una ocasión especial. Me senté, acepté el vino y comencé mi nueva actuación. «He estado pensando en lo que dijiste sobre la casa», dije, dejando caer los hombros. «Quizá tienes razón. Es demasiado para mí». El cuerpo de Leona cambió por completo. Se inclinó hacia adelante, atenta. «Ay, papá, me alegra tanto que seas razonable. Es lo mejor para ambos. Voy a necesitar ayuda con los trámites, transferencias, todo eso. Ya no entiendo la mitad de esas cosas». «Por supuesto», respondió con entusiasmo contenido. «Buscaré un buen abogado. Alguien que se encargue de todo. No tendrás que preocuparte por nada». «¿Cuándo empezamos?» «Sin prisa», dijo. «Pero quizá la próxima semana podríamos ver los documentos. Solo para saber qué implica el proceso». Lo que no sabía era que cada palabra estaba siendo grabada por el dispositivo profesional que Sara me había dado, escondido en mi camisa, imposible de detectar. Asentí, como agotado. «De acuerdo. La próxima semana». Cuando subió a dormir, satisfecha, subí la grabación a la nube segura. Su disposición a ayudarme a transferir la escritura había quedado documentada. Su codicia apenas disimulada, también. Revisé mi expediente, los $23,000 para Marcus Webb, las fotos de vigilancia, las conversaciones grabadas, las notas de Sandra. Ella tenía razón, estaban confiados, cometiendo errores, revelándose palabra por palabra. Mi teléfono vibró. Era Sara. Sujeto y acompañante masculino. «Reunión mañana, 3 de la tarde. Mismo motel. ¿Desea audio?» Respondí: «Sí. Todo». Mañana actuaría aún más confundido. Tal vez mencionaría que había programado una cita con un abogado de sucesiones. Pondría el anzuelo. Vería hasta dónde llegaban. Ya no era el padre en duelo esperando justicia oficial. Estaba construyendo un caso hermético, documentando cada mentira, grabando cada conversación, juntando evidencia pieza por pieza. Y muy pronto, tendría lo necesario para destruir a ambos. A la mañana siguiente, sentado en mi escritorio, revisé el sobre de Ralph una vez más. Los estados bancarios mostraban $23,000 enviados a MS a Webb, pero eso era solo lo que Ralph había descubierto. Podía haber más: transferencias ocultas, otras cuentas, capas de engaño que aún no había encontrado. Sandra había mencionado la contabilidad forense. Pasé 2 horas investigando examinadores certificados en Phoenix. Las credenciales de Martha Price destacaban: 20 años de experiencia, especializada en investigaciones de activos matrimoniales y fraudes financieros. Su sitio web mostraba casos de malversación descubierta,
cuentas ocultas y documentos falsificados. Llamé a las 9. A las 10 estaba en su oficina en Tempe. Marta era metódica, precisa, sin palabras innecesarias. ¿Solicita una auditoría forense completa de las cuentas matrimoniales de su hijo? Necesito saber a dónde fue el dinero. Todo. Ella me estudió con calma. Este tipo de investigación puede destapar verdades incómodas. ¿Está preparado para lo que pueda encontrar? Ya sé lo que encontrará. Necesito documentación que se mantenga en un tribunal. Entonces se la proporcionaré. 2 semanas. Su tarifa era de $200 por hora, estimado total de 4.000. Le entregué toda la información y escribí el cheque sin vacilar. Mis ahorros de jubilación ya no eran para comodidad, eran para la verdad. Mientras Marta trabajaba, Leona aumentó su campaña. 3 días después, al llegar a casa, encontré a una mujer profesional con una tabla de clip recorriendo mi casa, midiendo habitaciones, tomando fotos. Leona la seguía con aire de propietaria. Solo estamos obteniendo un valor base, papá, dijo con alegría. La tasadora estimó 380.000. Esa noche trajo folletos de comunidades para adultos mayores con servicios completos. El mensaje era claro, debía mudarme. Vender la casa. Entregarle las ganancias. Yo interpreté mi papel, miré los folletos, fingí abrumarme. Parece bonito, aunque caro. Lo resolveremos juntos, papá, dijo, acariciándome la mano. En los días siguientes, subió su intensidad. Mencionó que la casa necesitaba reparaciones costosas, techo, tuberías, cimientos. Trajo presupuestos de contratistas que jamás autoricé. Mira, 20.000 solo para el techo. ¿No sería más fácil vender? Habló de impuestos, servicios, mantenimiento. Grabé cada conversación, cada manipulación. Lo que más me golpeaba no era la codicia, sino la facilidad con la que mentía. Mentía como quien respira. 2 semanas después, Marta pidió una reunión. Fui a su oficina con el corazón dividido entre anticipación y temor. La mesa de la sala de conferencias estaba cubierta de hojas de cálculo, estados de cuenta resaltados y documentos organizados en pilas precisas. Marta lucía cansada, pero satisfecha, como alguien que finalmente resolvió un rompecabezas complejo. Señor Crawford, dijo, lo que encontré es un abuso financiero sistemático que se prolongó 18 meses. Me mostró todo con calma profesional. Leona había retirado $47.000 de cuentas conjuntas en 6 meses, justificando gastos inexistentes, trajes de negocios que Ralph nunca usó, facturas médicas de procedimientos que jamás se hicieron, reparaciones del hogar que nunca ocurrieron. Había falsificado la firma de mi hijo en 2 ocasiones. Marta me enseñó los comprobantes con análisis grafológico superpuesto. La presión y la inclinación no coinciden. Estas no son sus firmas. El dinero había ido a Marcus Webb en montos diseñados para evitar sospechas, 1.500 por aquí, 2.200 por allá, siempre por debajo de los umbrales de reporte. Pero Marta había encontrado algo aún más incriminatorio. Correspondencia por correo electrónico entre su nuera y Marcus Webb, dijo mientras giraba su laptop hacia mí. Marcus fue descuidado. Vinculó su correo personal a una compra en línea cargada a la tarjeta de crédito de su hijo. Así pude rastrear la cuenta. Abrió los mensajes recuperados a través del rastro de la tarjeta. Octubre. Marcus escribiendo, conseguí las piezas. El adaptador de línea de freno y el calibrador de presión deberían funcionar limpio. Respuesta de Leona. Asegúrate de que no parezca manipulado. Tiene que parecer accidental. Noviembre. Marcus preguntando por él. Leona respondió después de que el aumento del seguro se hiciera efectivo. Sería hasta febrero, como muy pronto. En diciembre, Marcus se quejaba de la espera. Leona le decía que tenía que parecer natural. Sí, paciencia. 16 de enero, 4 días antes de la muerte de Ralph. Miércoles por la mañana, él siempre tomaba la Interestatal 10 hacia la obra. Crueldad perfecta, alta velocidad, tráfico, difícil de investigar. Me quedé completamente inmóvil mientras leía su discusión clínica sobre cómo asesinar a mi hijo. Lo habían planeado como una transacción comercial,
Compraron equipo, eligieron la ubicación, esperaron el momento óptimo. La voz de Marta fue suave. Lo siento. Esto es conspiración premeditada para cometer asesinato. Debe llevar esto a la policía de inmediato. Conduje a casa en el tráfico de la tarde, con el informe y la unidad USB en el asiento a mi lado. Ya no sentía dolor. Eso se había consumido durante las últimas semanas, dejando algo más frío y concentrado. El tipo de furia que solía sentir investigando casos de incendio provocado cuando alguien deliberadamente iniciaba fuegos que mataban personas. El mal calculado merecía una respuesta calculada. Leona había matado a Ralph por dinero del seguro y por la herencia. Lo había planeado durante meses y ahora intentaba robarme todo lo que me quedaba. No permitiría que la emoción comprometiera el caso. Lo construiría pieza por pieza, de manera meticulosa, hasta que fuera irrompible. Luego la destruiría por completo dentro de la ley. Esa tarde, al llegar a casa, encontré a Leona cocinando un estofado de res, mi comida favorita. Estaba celebrando en privado, me di cuenta. Creía que había ganado. He estado pensando más en esas comunidades para adultos mayores, dije, fingiendo agotamiento. Quizá debería visitar una. Ver cómo son. La sonrisa de Leona podría haber iluminado toda la habitación. Oh, papá, eso es maravilloso. Programaré visitas para la próxima semana. Te encantarán. Mucho más fácil que mantener este viejo lugar. Sirvió la cena, sirvió vino, habló sobre nuestro futuro, que en realidad significaba su futuro, financiado con mis bienes y con la muerte de Ralph. Asentí, estuve de acuerdo, hice las preguntas adecuadas. Cada palabra grabada, cada manipulación documentada. Ella no tenía idea de que la trampa se cerraba a su alrededor. Después de que se fue a dormir, me senté en la mesa de la cocina revisando el informe de Marta una vez más. Los correos electrónicos eran explícitos. Premeditación, método, cronograma, motivo claramente establecido. Combinado con las grabaciones de vigilancia de Sarah, las imágenes del taller mecánico, las advertencias de Ralph y el informe del accidente, tenía un caso completamente formado. Mañana llamaría a Sandra Michei para solicitar una reunión inmediata. Era hora de involucrar oficialmente al detective Torres, no como un investigador escéptico cerrando un caso de accidente, sino como un detective recibiendo evidencia de conspiración para cometer asesinato en primer grado. Fotografié las páginas clave, subí todo a mi almacenamiento seguro en la nube. Mi teléfono marcaba 11:43 de la noche. Ralph había muerto hacía 42 días. Mañana, el mundo de su asesina comenzaría a derrumbarse. Cerré el informe y me permití un momento de satisfacción. La justicia venía en camino. A la mañana siguiente llegué a la oficina de Sandra Michei a las 8:30 con 2 carpetas grandes y 3 unidades USB. Todo lo que había reunido durante 7 semanas. El vídeo de Nelson, el sobre de Ralph, los informes de vigilancia de Sarah, las imágenes del taller mecánico, la auditoría financiera y los correos electrónicos encontrados por Marta, mis propias grabaciones de la manipulación de Leona. Sandra despejó la mesa de su sala de conferencias y pasó 2 horas revisándolo todo meticulosamente. Tomó notas, cruzó fechas, creó una línea de tiempo en su blog legal. Finalmente levantó la mirada. Señor Crawford, este es uno de los casos circunstanciales más completos que he visto. Golpeó con el dedo los correos impresos. Aquí tiene motivo, oportunidad, medios, premeditación, conspiración en curso y discusiones escritas explícitas sobre el asesinato. Necesitamos llevar esto al detective Torres de inmediato. Él cerró el caso. Lo reabrirá cuando vea esto. Sandra tomó su teléfono. Esto no es solo material de muerte por negligencia. Esto es evidencia criminal, múltiples delitos. Torres aceptó reunirse esa tarde. Sandra nos llevó al distrito central del Departamento de Policía de Phoenix. Nos sentamos frente a Torres en la misma sala de entrevistas donde me había dicho que tenía las manos atadas. Ahora se veía distinto, más atento, con su instinto de detective activo, no simplemente procesando papeleo. Sandra presentó la evidencia en orden cronológico. Fraude financiero durante 18 meses, los correos hablando de piezas de freno y tiempos, vigilancia de la conspiración continua para defraudarme, la presión de Leona para robar mis bienes. Torres revisó los correos cuidadosamente,
especialmente el mensaje del 16 de enero. Miércoles por la mañana, Interestatal 10. Sacó el informe del accidente de Ralph, verificó los detalles. Ralph murió el miércoles 19 de enero, en la hora pico de la mañana, en la Interestatal 10. Su expresión se endureció. Esto lo cambia todo. Estos correos son evidencia directa de conspiración premeditada para cometer asesinato. Me miró y vi arrepentimiento genuino en sus ojos. Señor Crawford, le pido disculpas por cerrar el caso prematuramente. Debí haber investigado más. ¿Puede actuar sobre esto ahora? Voy a reabrirlo como una investigación de homicidio. Con todos los recursos. Se puso de pie y recogió la evidencia. Necesito conservar estos originales. ¿Tiene copias? Todo está respaldado digitalmente. Bien. Me pondré en contacto dentro de 48 horas. Vamos tras los dos. Torres se movió rápidamente. En 2 días obtuvo órdenes judiciales para los registros telefónicos de Marcus Webb, sus correos electrónicos, transacciones financieras, historial de compras. Marcus fue interrogado el 3 de marzo. Sarah Chen me llamó esa noche. Marcus llegó al precinto confiado y salió 3 horas después con el semblante de alguien que había visto la muerte. Torres lo había confrontado con todo: los correos electrónicos, las transferencias de dinero, las imágenes del taller mecánico donde aparecía con Leona junto al auto de Ralph. Marcus pidió un abogado de inmediato, dejó de hablar, pero su reacción confirmó la culpabilidad. La policía estableció vigilancia sobre Marcus y sobre Leona, aunque yo no le mencioné esto a ella. En casa seguí representando al anciano confundido que consideraba vender su vivienda. 5 días después, el 5 de marzo, Sarah llamó con urgencia. Marcus acaba de presentarse en la ubicación de Leona. Necesita ver esto. Envío vídeo en tiempo real. Marcus llegó a una cafetería donde Leona lo esperaba, su lenguaje corporal irradiando furia. Incluso desde la posición distante de Sarah, usando un lente telefoto, su agitación era evidente. Hablaron brevemente, luego se trasladaron a la camioneta de Marcus en el estacionamiento, buscando privacidad. No sabían que Sarah había colocado un dispositivo de audio debajo del vehículo el día anterior, anticipando exactamente este escenario. La discusión fue explosiva. La voz de Marcus subía. Dijiste que el viejo firmaría. Prometiste que esto terminaría. Ahora la policía está preguntando por correos, por las piezas de freno que compré. ¿Qué hiciste? Leona intentaba calmarlo. No tienen nada sólido. Solo mantente callado. ¿Callado? Me mostraron fotos de nosotros en ese motel. Saben del dinero. Su voz se quebró. ¿Cuándo recibiremos el pago? ¿Dónde está el cheque del seguro? Aún no ha llegado. Estas cosas toman tiempo. Han pasado 7 semanas. Algo anda mal. La discusión aumentó. Leona intentaba mantener el control, pero también se quebraba bajo la presión. Entonces Marcus lo dijo. Hice lo que me pediste. Corté esa línea de freno limpiamente. Hice que pareciera corrosión. Dijiste que estaríamos bien cuando saliera el seguro. La respuesta de Leona fue urgente. Histérica. Baja la voz, idiota. Pero ya era tarde. La grabadora de Sarah lo había captado todo. Marcus acababa de confesar que saboteó los frenos de Ralph. Leona no lo negó. Lo confirmó diciéndole que se callara. Sarah me envió un mensaje. Lo tengo. Confesión completa en audio. Lo reenvié de inmediato a Torres. En menos de 1 hora, respondió. Orden de arresto emitida para Marcus Webb. Conspiración para cometer asesinato. Vamos por él. Leona Crawford, mañana. Mientras Torres preparaba cargos criminales, Sandra preparaba la acción civil. Pasamos 2 días finalizando la demanda por muerte injusta contra Leona y Marcus. Estamos solicitando $2,5 millones, explicó Sandra. 1 millón por la pérdida de compañía y apoyo de Ralph. 500.000 por daño emocional. 1 millón en daños punitivos. No necesito su dinero. Esto no se trata de necesidad. Se trata de justicia. Quitarle todo aquello por lo que mató a tu hijo. Sandra me miró a los ojos.
Ella no recibirá nada. Ni seguro, ni casa, ni herencia. Exactamente. Sandra también presentó una impugnación formal al pago del seguro de vida. Envió toda la evidencia a la compañía con un informe legal. La beneficiaria participó en el asesinato del asegurado, por lo tanto queda descalificada bajo la ley de Arizona. El departamento legal del seguro respondió en 48 horas. Pago suspendido hasta el resultado de la investigación criminal. Leona aún no lo sabía. El cheque no había llegado y asumía que eran retrasos administrativos. Pero su motivo principal, el dinero del seguro, ahora estaba bloqueado. Todo por lo que mató a Ralph se desvanecía. 10 de marzo, 5 días después de la confesión grabada de Marcus, 2 días antes de que Torres ejecutara las órdenes de arresto, estaba sentado cenando con Leona, quien había estado notablemente tensa toda la semana. Había estado llamando a Marcus repetidamente. Él no respondía. No sabía que él estaba escondido, aterrorizado ante un arresto inminente. «Papá», dijo, con una alegría forzada que apenas sostenía su voz. «Creo que deberíamos avanzar con la venta de la casa». Encontré un agente inmobiliario que interrumpí suavemente. «En realidad, Leona, he estado pensando. No estoy listo para vender». Su rostro se congeló. «¿Qué? Pero estuviste de acuerdo». «Dije que lo pensaría. Y lo hice. Esta es la casa de Ralph. Me quedo». La máscara de Leona se resquebrajó. La ira destelló en su rostro antes de que la controlara. «Eso no es práctico. No puedes manejar este lugar solo». La miré directamente. «Me las arreglaré. Estás siendo irracional. Es mi casa, Leona. Mi decisión». Se levantó de golpe, haciendo chocar los platos. «Está bien. Quédate en tu casa derrumbándose. A ver si me importa». Se fue de la cocina, sus pasos pesados en las escaleras. Esa noche recibí un mensaje de Torres. Orden de arresto firmada. Mañana a las 6 de la mañana. Manténgase en casa. Manténgase seguro. La justicia para Ralph está llegando. Me senté en mi sala a oscuras, la casa silenciosa a mi alrededor. Arriba, Leona estaba al teléfono, probablemente intentando contactar a Marcus. No tenía idea de que en menos de 12 horas la policía llegaría con esposas y cargos de conspiración para cometer asesinato en primer grado. Mañana todo cambiaría. La fase de investigación terminaba. Comenzaba la fase de justicia. Me permití un momento para pensar en Ralph. Su rostro, su risa, su integridad, la manera en que me llamaba todos los domingos solo para saber cómo estaba. Cumplí mi promesa, susurré en la oscuridad. Encontré la verdad, y van a pagar por lo que te hicieron. Cerré los ojos brevemente, reuniendo fuerzas para lo que venía. Mañana la trampa se cerraría. 6 de la mañana del 11 de marzo. Me senté en mi sala, con el café intacto en la mesa auxiliar, mirando el reloj. A las 6:14, 3 vehículos policiales indistintivos se detuvieron afuera. El detective Torres salió primero, seguido por 4 agentes uniformados. Abrí la puerta antes de que tocaran. Torres asintió una vez, un reconocimiento silencioso entre nosotros. Luego llamó hacia las escaleras. «Leona Crawford, policía de Phoenix, tenemos una orden de arresto». El sonido de los pasos de Leona se detuvo. El silencio se extendió por 3 latidos. Luego apareció en la parte superior de las escaleras, con bata de casa, confusión y miedo cruzando su rostro. «¿Qué? Debe haber algún error». Torres caminó hasta la base de las escaleras y levantó la orden. «Está siendo acusada de conspiración para cometer asesinato en primer grado por la muerte de Ralph Crawford. Tiene derecho a permanecer en silencio». «¿Qué? No. Esto es una locura». Un agente subió las escaleras. Leona retrocedió, pero no había a dónde ir. La giraron y le colocaron esposas. Sus ojos me encontraron, yo de pie junto a la puerta, tranquilo. La comprensión y la rabia la golpearon al mismo tiempo. Tú hiciste esto». Torres la guió escaleras abajo, pero ella giró hacia mí, su máscara completamente rota. «Soy tu familia. Ralph era mi marido». Mi voz salió fría y firme. «Ralph era mi hijo,
y lo asesinaste por dinero del seguro. Ella se lanzó hacia mí, gritando, pero los agentes la detuvieron. Viejo senil. Te voy a destruir. No tienes idea de lo que estás haciendo. Torres intervino con firmeza. Señora Crawford, debe venir con nosotros ahora. La llevaron hacia la puerta. Ella seguía gritando amenazas, prometiendo demandas, llamándome delirante. Observé por la ventana mientras la colocaban en el asiento trasero de una autopatrulla, su rostro deformado por la furia aún visible a través del cristal. Los vehículos se alejaron. La casa quedó en silencio. Después de 7 semanas de mentiras y manipulación, Leona finalmente se había ido. Ese mismo día, Sandra Michei presentó la demanda por muerte injusta en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa. Me llamó al mediodía con la noticia. Ya está presentada. 47 páginas documentando la conspiración, el fraude financiero, el asesinato de Ralph y los intentos de defraudarlo a usted. Estamos solicitando $2,5 millones en daños. ¿Cuándo la recibirá ella? Dentro de 48 horas de pagar la fianza, el oficial de notificaciones se la entregará personalmente. Sandra hizo una pausa. ¿Cómo se siente? Estoy bien. ¿Cuándo inicia el juicio civil? Probablemente en junio. Avanzaremos más rápido que la Corte Penal. Y nuestra carga de prueba es menor. Preponderancia de la evidencia, no más allá de duda razonable. 12 de marzo. Leona pagó la fianza de $250,000, asegurada con la casa de su madre. Fue liberada con monitoreo GPS y restricciones de salida del estado de Arizona. Esa tarde, un oficial entregó la citación de la demanda civil en la casa de su madre. Según su informe, la reacción de Leona fue de angustia emocional extrema. Me llamó 1 hora después. No contesté. Dejó un mensaje, su voz alternando entre llanto y rabia. ¿Cómo puedes hacerme esto? Yo amaba a Ralph. Te amaba a ti como a un padre. Esto es traición. Te vas a arrepentir. Lo escuché una vez y lo borré. Sandra me aconsejó bloquear el número de Leona. Documente cualquier intento de contacto. Esto respalda nuestro caso indicando que lo acosa. En pocos días, Leona contrató a Bruce Kendrick, un abogado penalista conocido por sus tácticas agresivas. Su tarifa inicial fue de $15,000, dinero que Leona reunió vaciando sus cuentas y pidiendo prestado a su madre. Kendrick presentó de inmediato una moción para desestimar el caso civil, argumentando que debía pausarse hasta que terminara el juicio penal. Sandra lo había anticipado. En la audiencia argumentó con firmeza que los casos civil y penal eran independientes, involucraban estándares de prueba distintos y que yo tenía todo el derecho de buscar daños civiles sin importar el proceso criminal. El juez negó la moción de Kendrick. El caso civil continuaría. Mientras tanto, Marcus Webb se hundía. Aún no lo habían arrestado. Los fiscales estaban fortaleciendo su caso, pero él sabía que su captura era inminente. Sarah Chen, que seguía haciendo vigilancia a mi petición, documentó 3 reuniones entre Marcus y Leona en las siguientes 2 semanas. En el intercambio más intenso, grabado con un micrófono parabólico, Marcus gritó: «Dijiste que sería dinero fácil. Ahora enfrento cargos de asesinato. Tenemos que huir». Leona lo abofeteó. «Huir nos hace ver culpables. Mi abogado se encargará de esto». ¿Encargarse? Yo corté la línea de freno por tus órdenes. Cállate. Probablemente nos escuchan. Su alianza se desmoronaba bajo la presión, exactamente como esperaba. El 25 de marzo, el departamento legal de la aseguradora envió una notificación formal a Leona. Su reclamo por el beneficio de $500,000 quedaba negado hasta que concluyera la investigación criminal. La ley de Arizona prohíbe que un beneficiario obtenga ganancias por la muerte del asegurado si participó en ella. Si era declarada culpable, jamás vería el dinero. Si era declarada inocente en el juicio penal pero responsable en el civil, tampoco. La carta la devastó. Me llamó otra vez usando el teléfono de su madre, ya que el suyo estaba bloqueado. Esta vez respondí. El dinero del seguro, su voz se rompía. No quieren pagarlo. Mi respuesta fue medida. Mataste a Ralph por un dinero que nunca recibirás. Eso es justicia.
Silencio en la línea. Luego, tú hiciste esto. Los envenenaste contra mí. Les di evidencia de una conspiración para cometer asesinato. Tú hiciste esto sola. Por favor. La desesperación se coló en su voz. Retira la demanda. Me iré de Arizona. Nunca más me verás. Vas a enfrentar justicia por lo que hiciste. Cada centavo que robaste, cada día en prisión, cada consecuencia que mereces. Colgué. Esa noche me senté en mi casa silenciosa leyendo la carta de negación del seguro que Sandra me había enviado. Toda motivación financiera de Leona había desaparecido. El dinero asegurado bloqueado. Mi casa protegida por la demanda. La herencia de Ralph congelada por la corte sucesoria mientras duraba la investigación. Ella vivía con Marcus en su apartamento, monitoreada por GPS, enfrentando cargos de asesinato, con facturas legales crecientes y sin ingresos. Las paredes se cerraban sobre ella, exactamente como planeé. Mañana me reuniría con Sandra para preparar las deposiciones, la siguiente fase para obligar a Leona y Marcus a testificar bajo juramento y fijar versiones de los hechos de las que no podrían escapar. Guardé la carta en mi carpeta de evidencia, que ya tenía varios centímetros de grosor. La foto de Ralph estaba sobre mi escritorio, el rostro de mi hijo congelado para siempre a los 32 años. Las ruedas de la justicia giraban despacio, pero giraban. 26 de marzo. Bruce Kendrick presentó una contrademanda contra mí en el caso civil. Abuso emocional, manipulación de un adulto mayor, uso indebido del proceso legal. Solicitó $100,000 en daños. La demanda alegaba que yo había coaccionado a Leona para que permaneciera en mi casa, la había manipulado psicológicamente tras la muerte de Ralph y ahora utilizaba el sistema legal para perseguir a una viuda en duelo. Sandra llamó de inmediato. Están desesperados. Esto es una táctica típica de defensa, atacar a la víctima y darle vuelta a la narrativa. No se preocupe, es infundada. Presentó una moción para desestimarla en 48 horas, adjuntando mis grabaciones de las manipulaciones de Leona, las imágenes de vigilancia de Sara y los correos que demostraban la conspiración para cometer asesinato. La audiencia fue programada para dentro de 2 semanas. Mientras la moción de contrademanda estaba pendiente, Sandra solicitó una orden de restricción temporal contra Leona, argumentando que representaba un peligro basado en sus amenazas durante el arresto y los mensajes de voz posteriores. 3 de abril, audiencia de la orden de restricción. Bruce Kendrick argumentó que Leona no representaba ningún peligro y estaba siendo perseguida por un anciano vengativo. Sandra presentó el vídeo del arresto mostrando la reacción violenta de Leona, transcripciones de los mensajes amenazantes y testimonio experto sobre patrones de comportamiento en casos de conspiración. La decisión del juez fue inmediata. Orden de restricción concedida. La señora Crawford debe mantener una distancia de 500 pies del señor Crawford y de su propiedad. Además, debe abandonar cualquier reclamo sobre la propiedad y retirar sus pertenencias en 48 horas. Leona tuvo que abandonar la casa que planeaba heredar. El 5 de abril me quedé en mi porche observando cómo Leona llegaba con Marcus en un camión de mudanza. Un oficial supervisó el proceso según la orden de restricción. Leona se movía rápido, arrojando objetos con rabia dentro de cajas. Tomó la ropa de Ralph, ropa que no tenía derecho a llevarse, y otros objetos personales. Cuando intentó tomar la computadora portátil de Ralph, el oficial la detuvo. Eso es propiedad de la sucesión, señora. No puede retirarla. Leona me miró desde el otro lado del jardín. No reaccioné. Solo observé mientras cargaban el camión, sus movimientos llenos de furia. Marcus parecía derrotado, encorvado, evitando el contacto visual. Terminaron en 90 minutos. Cuando el camión se fue, sentí que la casa exhalaba. Caminé por las habitaciones que ella había ocupado, abrí las ventanas y dejé que el aire fresco reemplazara su presencia. Luego cambié todas las cerraduras que ella conocía. Recuperación física de mi espacio. Sin estructura, sin la casa, sin dinero, Leona comenzó a desmoronarse. Los informes de Sara mostraban que vivía en el pequeño apartamento de Marcus, discutiendo constantemente. Peor aún, Leona estaba tomando malas decisiones. Vendió las pertenencias de Ralph en línea, sus herramientas, su colección de relojes, objetos personales por dinero rápido.
Sandra inmediatamente presentó una moción acusándola de disolver bienes matrimoniales y de robar propiedad de la sucesión. Pero el mayor error de Leona fue en redes sociales. A pesar de que seguramente su abogado le aconsejó mantenerse fuera de ellas, publicó fotos en Facebook, imágenes con Marcus, subtítulos como Finalmente libre y El amor verdadero no juzga, fotos de ropa nueva, cenas, pretendiendo felicidad. Sara guardó copias de todo. Cada publicación debilitaba su defensa de viuda afligida. A mediados de abril, el detective Torres llamó con una actualización. Marcus Webb contactó a la oficina del fiscal. Quiere hablar sobre sus opciones. Traducción: quería un acuerdo. Marcus enfrentaba cargos de conspiración de asesinato en primer grado, potencialmente cadena perpetua. Pero si testificaba contra Leona, si detallaba la planificación y la ejecución, el fiscal podía reducir los cargos a asesinato en segundo grado o incluso homicidio involuntario. ¿Va a delatarla? ¿Eso ayudará en el caso civil? Absolutamente, confirmó Sandra cuando la llamé. Si Marcus testifica que Leona orquestó todo, que lo pagó para sabotear los frenos, eso es evidencia directa. Hará nuestro caso irrefutable. 18 de abril, la audiencia por la contrademanda de Leona. Asistí con Sandra, sentándonos al fondo de la sala del tribunal. Bruce Kendrick presentó sus argumentos, pintándome como manipulador y a Leona como víctima. Luego Sandra presentó su respuesta. Reprodujo fragmentos de mis grabaciones, Leona presionándome sobre la casa, hablando de mi patrimonio, manipulándome con falsa preocupación. Mostró las imágenes de vigilancia de Leona con Marcus en el motel. Claramente no estaba de luto. Citó los correos electrónicos sobre la conspiración de asesinato. Finalmente se dirigió al juez. Su señoría, la contrademanda de la señora Crawford afirma que es víctima de la manipulación del señor Crawford. La evidencia muestra lo contrario. Ella lo manipuló, conspiró para asesinar a su hijo, intentó robar su propiedad y ahora intenta utilizar esta corte para evitar responsabilidad. La decisión del juez fue inmediata. La contrademanda queda desestimada con prejuicio. Además, sancionó al abogado de la señora Crawford por presentar un reclamo frívolo. Esta corte no será utilizada para perpetuar un fraude. Sandra se inclinó hacia mí. Acabamos de ganar la segunda ronda. A finales de abril, Leona estaba completamente aislada. Su madre se distanció después de ver la evidencia. Sus amistades desaparecieron. La prensa la retrataba de forma universalmente negativa. Vivía en el apartamento de Marcus, monitoreada por GPS, sin poder trabajar, drenando el poco dinero restante en honorarios legales. Marcus casi no le hablaba, consciente de que pronto la traicionaría para conseguir un acuerdo. Su abogado le había dicho en privado que el caso penal era muy difícil. Lenguaje de abogado para vas a perder. 30 de abril. El detective Torres llamó una última vez antes de que comenzaran las preparaciones para el juicio penal. Quería que supiera que ya tenemos suficiente para los cargos criminales contra ambos acusados. La confesión de Marcus, los correos, los registros financieros, las imágenes del taller mecánico. Es completo. El acuerdo de Marcus está casi finalizado. Se declarará culpable de conspiración para cometer asesinato en segundo grado, cumplirá 15 años y testificará contra Leona. Torres hizo una pausa. Su juicio está programado para agosto. Su hijo estaría orgulloso de usted, señor Crawford. Construyó este caso ladrillo por ladrillo. Le agradecí, pero no sentí orgullo. Solo una fría satisfacción al ver la maquinaria de la justicia en movimiento. Esa tarde me senté en mi mesa de cocina con Sandra, revisando la preparación para el juicio civil, programado para comenzar el 1 de junio. Sandra esparció documentos por la mesa, transcripciones de deposiciones donde Leona invocó su derecho a no declarar 47 veces, el testimonio preliminar de Marcus de su negociación de acuerdo, informes periciales sobre el sabotaje del freno, análisis financieros. «Estamos listos», dijo Sandra. «Más que listos. Cuando entremos a esa sala, tendremos el caso de muerte injusta más sólido que he visto». Miré la foto de Ralph en mi teléfono. Mi hijo en su graduación, sonriendo, orgulloso, vivo. En 2 meses, un jurado escucharía lo que Leona hizo. Verían los correos, escucharían las grabaciones,
conocerían el sabotaje de la línea de freno y dictarían un veredicto que diría que la vida de Ralph importaba, que la justicia existía, que el asesinato tenía consecuencias. Toqué suavemente la pantalla del teléfono, mi pulgar sobre el rostro de mi hijo. Ya casi, hijo. Ya casi. 1 de junio. Me senté en la sección del público, detrás de la mesa de Sandra Michey. La sala era formal, con paneles de madera, la bandera estadounidense en una esquina. Leona estaba al otro lado del pasillo con Bruce Kendrick, vestida con un conservador traje azul marino intentando proyectar simpatía, pero sus ojos seguían duros, llenos de rabia. El jurado, 12 ciudadanos del condado de Maricopa, entró en fila. Sandra se puso de pie para su declaración inicial. Miembros del jurado, la evidencia demostrará que Leona Crawford y Marcus Webb conspiraron para asesinar a Ralph Crawford por ganancia financiera. Mañana me despertaré y seguiré viviendo, llevando conmigo la memoria de mi hijo, sabiendo que hice todo lo que un padre podía hacer. La justicia, imperfecta y dolorosa, ha sido restaurada. Y, de alguna manera, eso tendrá que ser suficiente. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.